Creo que, como todos ya saben, Tal está cumpliendo 10 años de edad, muy jovencita, pero ya caminando bien, ya está hablando, hasta gravando cosas, com 10 anos. E não quero contar a história de Tal. Neste momento, incluso, os dois que estão a meu lado dirão coisas elucidativas sobre o que é esta instituição, pero quero dizer de minha emoção, de meu entusiasmo, de meu orgulho, de meu pecado del orgulho, de ser um de los que trabalham em Tal. Creio que em minha larga vida, onde participei de vários projetos, alguns grandes, outros pequenitos, alguns colectivos, outros personales, encontrei, depois de tanto viver, lugar, trabalho, uma instituição que me está dando as mais grandes alegrias de minha vida. Bueno, Tal realmente nace hace 10 años con la idea esta de que las televisoras, muchas televisoras comerciales en América Latina estaban creciendo, televisoras privadas, y había perdido un poco nuestra televisión de la región ese lugar importante que puede ocupar el autor de un buen documental, el autor de un buen programa de televisión, el autor de un buen espacio informativo. Entonces, a medida que se veía que los canales crecían, se veía que cada vez iban absorbiendo, iban desapareciendo creativos, autores y gente muy interesante en la televisión. Entonces, Tal se crea en el año 2003 con la idea de cuidar a esos realizadores, a esos directores, para que de alguna manera la televisión, la firma autoral no desaparezca de la televisión. Y bueno, pasa por un proceso de transformación, porque evidentemente lo que primero hace Tal es producir materiales bien cuidados, con un presupuesto bueno para la televisión. Algo que pasa mucho en Europa o en Estados Unidos, que siempre hay fondos grandes para la televisión. Como en América Latina no teníamos muchos fondos ni mucha posibilidad de que gente que quiera hacer trabajos grandes, proyectos fuertes, pueda llegar a la televisión, Tal se pone como un mediador tratando de que esas historias lleguen a la televisión. Este espacio es La Olla. A lo largo de siglos de mestizaje, de encuentros y desencuentros, la cocina peruana ha ido construyendo una experiencia deliciosamente integradora. En la cocina, en La Olla, se confrontan, luchan, se negocian y se concilian sabores, aromas y colores. A essência da Tal é construir pontes culturais na América Latina. Eu gosto de falar que é um projeto de engenharia cultural, e porque a nossa intenção é construir pontes e consolidar instituições culturais. Nós acreditamos que ter espaços onde os autores possam apresentar suas visões independentes e construir uma história de memória da nossa região, importantíssimo. E para isso, precisamos ter instituições sólidas. Mi nombre es Álvaro Suárez Telles, nací en Bogotá, estuve hasta los 17 años, que tuve un accidente y a raíz del accidente quedé en México 15 años y por esa razón vine a parar aquí en Medellín. Entonces, al identificarme en medio de la amnesia como un ente pensante existencial, pero casi como un ente porque sin saber uno quién era, aunque yo recordaba mi relación de cultura, etc.
pero menos los efectos familiares. O sea, la ley coexistencial me sentía muy vacío, demasiado solo. Pero en estos 10 años también va cambiando un poco la lógica de América Latina, la región empieza a integrarse de una manera mucho más fuerte, empieza a haber sinergias distintas entre los países de América Latina. Entonces TAL se convierte como en un articulador también institucional de grandes canales públicos, ¿verdad? Se acompañó el nacimiento y crecimiento de canales públicos en diversos países. En mi caso particular me tocó empezar la televisión pública de Paraguay con apoyo de TAL en el año 2010. Entonces, TAL como se convierte en ese articulador regional institucional para que los canales públicos, culturales, educativos, a veces cooperativos, a veces canales comunitarios, puedan tener un referente en la región que pueda trabajar con ellos esa integración a América Latina. Y en ese sentido, lo primero que hace TAL, que es producir, va transformándose en compartir contenidos solidarios en toda América Latina. Entonces lo que hace es que a partir de acuerdos con los diferentes canales se donan contenidos a TAL para que TAL los distribuya a su red. En este momento se distribuyen aproximadamente 100 programas o series cada 3 meses a los diferentes canales de América Latina. La energía camilista colma el ambiente y se percibe en cada detalle. El momento más esperado de la velada son las interpretaciones que hacen los fans de los temas de su ídolo. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma história. Eu venho da produção independente e participava das feiras internacionais e via como era difícil encontrar espaços para as nossas produções. Os canais americanos e europeus tratavam o nosso conteúdo, quer dizer, não tinham tanto interesse por nosso conteúdo. E quando tinham e comissionavam, tinha uma fórmula de como tratar com esses conteúdos. E para nós, latino-americanos, os grandes formatos eram feitos, as grandes produções fora da região. E para nós cabíamos apenas, reproduzir esses modelos, como os grandes formatos, Big Brother, trocas de esposas e tudo. Então, quando vinham para a região, eram formatos feitos lá fora e que cabia aos latino-americanos apenas reproduzir. E eu acho que nós temos criadores incríveis, e com uma literatura, artes plásticas, publicitários e também no audiovisual. Agora, eu acho que os 30 anos de ditadura e tudo terminou impedindo um pouco a construção dessa memória através de documentários e de películas. É como se tivéssemos que ficar calados por muito tempo e que isso impediu que uma produção fluísse e que tivéssemos que conquistar todo um espaço. Hablamos de un proceso que va desde un canal que empieza casi como un productor realizador a un canal que se convierte en un articulador de todo un proceso de integración de América Latina, y a partir de eso, aparte de distribución, empieza a hacer formación, workshops, reuniones anuales, y empieza a hacer un montón de otras acciones en conjunto con los canales que forman TAL. TAL es un espacio en el que la política militante está ausente,
pero sí está presente una política mucho más social, plural, diversa. Tal está trabajando desde hace años temas como diversidad, que son temas que apenas surgen, Naciones Unidas o cualquier otra institución siempre convoca a Tal en América Latina para discutir, para hablar, para debatir temas de diversidad y de pluralidad. Nosotros creemos que una televisión militante hubiese sido un error, ¿verdad? Hacer toda una institución que tenga un tinte de un partido, de una ideología, de un color, hubiese sido problemático por el hecho de que justamente estamos buscando la integración de un continente que en muchos sentidos está dividido. Entonces creemos que la televisión puede ser un lenguaje común, puede ser una manera de acercamiento de los pueblos, y al no tener un noticiero, ¿verdad? No distribuimos noticias, no tenemos la necesidad de tomar postura ante temas en los que en América Latina puede haber diversas opiniones. Entonces, en ese sentido, creo que también esta actitud, ¿verdad?, de defensa de la diversidad hace que en muchos sentidos Tal haya podido cumplir esta primera década y seguir adelante en la búsqueda de apoyar iniciativas que nos muestren la riqueza del continente donde vivimos, y sobre todo creo que lo más valioso de Tal es que ha podido mantener en todos estos años la distribución solidaria, que es algo muy lindo, que tiene mucho que ver con América Latina, y es muy genial. Yo creo que hoy, en el año 2013, no haya un intercambio de dinero, sino un intercambio de historias. Oh María, una bendición para esta tierra querida. Oh María, una bendición para América Latina. Por eso te identificas como el caballo del negro. Por eso te identificas como el caballo del negro. Sacrificada en pobreza y esclava por injusticia. Sacrificada en pobreza y esclava por injusticia. Oh María, la bendición para esta tierra querida. Oh María, la bendición para América Latina. Eu digo que Tal não é só uma associação de televisões públicas e culturais, é um movimento em favor dessas televisões. Então, é todo um movimento que hoje em dia estamos consolidando e outros grupos se acercando também, como associações de produtores audiovisuais e de várias regiões também que estão apoiando um pouco o trabalho da Tal. E além do intercâmbio de conteúdos, começamos a promover outras ações, como a formação de profissionais na área de televisão e como também a produções originais. Realmente trabajamos mucho más con canales que tienen un servicio público, que trabajan desde lo público, lo cultural, etcétera, pero también algunos espacios que son privados, evidentemente tienen. Lo que pedimos a los canales, a los socios, a la gente que se acerca a Tal, es que la finalidad de los espacios que estamos en Tal sea siempre una finalidad de beneficio público, ¿verdad? Joaquín Salvador Lavado, Quino, nace en Mendoza en 1932. Estudió durante 5 años Bellas Artes hasta que decidió ser dibujante de historietas y humor. En 1954 se muda a Buenos Aires, donde inicia su carrera publicando en diversos medios gráficos, entre ellos las míticas revistas Rico Tipo y Tía Vicenta. En 1964 aparece la tira Mafalda por primera vez en la revista Leoplan. Poco después, el semanario Primera Plana comienza a publicarla regularmente. En 1973 deja de dibujar Mafalda. Muchos de sus libros de humor gráfico, entre ellos Mafalda, fueron publicados en varios idiomas y páginas de humor en los medios gráficos más importantes del mundo. Fue protagonista de retrospectivas y homenajes en varios países y recibió las distinciones más importantes. Es un referente indiscutido y su nombre está ligado en todo el mundo al humor gráfico inteligente y comprometido. Yo siento que no hay en Tal una necesidad o unas ganas de de figurar demasiado en los países, sino en poder trabajar y articular más que nada voluntades políticas de las personas que están a cargo de los canales para poder llevar adelante este proyecto de integración a través de la televisión. Yo creo que entonces también está muy diluido lo que vos puedes decir quién es el público meta de Tal, a qué apunta. Hay diferentes programas, hay diferentes espacios, pero siempre defendiendo un mismo tipo de televisión, una televisión donde puedan tener lugar todas las miradas. En ese sentido, de repente, yo creo que hay logros que no tienen la marca o el sello Tal,
pero que sí son realmente logros y resultados muy grandes de la gestión de TAL. Y yo usualmente cuento uno que tiene que ver con mi gestión en Televisión Pública de Paraguay, que en algún momento estábamos emitiendo de la serie de Canal Encuentro, una serie muy interesante que se llama Pueblos Originarios, en la Televisión Pública de Paraguay, y llegaron hasta el canal Pueblos Originarios del Paraguay, conmovidos por ese material, y nos dijeron: nosotros queremos que ustedes hagan lo mismo con nosotros. Eso por ahí no se puede medir, no hay una manera de medir cuantitativamente eso, pero sí es un logro genial de este intercambio de contenidos y de que pueblos originarios de Paraguay se quieran sentir reflejados en su televisión. Como esas historias hay un montón, y creo que para eso está TAL, ¿verdad? Para movilizar a la gente más allá de la televisión y para poder generar realmente una televisión mejor, va a generar solamente una sociedad mejor, y evidentemente creo que TAL también responde a un momento muy lindo y muy rico de América Latina en el que queremos integrarnos, queremos ser una patria grande y queremos tratar de conocernos más. Y qué mejor lenguaje que el audiovisual para conocerle al otro, para quererle al otro, para tener deseo de intercambiar con el otro. ¿A vos te parece, digo, que si es justo tener estos animalitos encerrados acá? ¿Y dónde querés que los tengan? No, y en su hábitat de origen, viejo. Acá sufren. Los maltratan, tienen encerrados. Una picardía, ¿Vos sabés, por ejemplo, que las cebras son como las huellas digitales? ¿Por qué? Porque las rayas que tienen parece que fueran todas iguales. ¿Viste? Sin embargo, no son todas iguales, son todas distintas. No hay dos cebras con la misma raya. Entonces son como si fueran huellas digitales. Bueno, acá dice otra cosa. Acá dice que tienen esas rayas para confundirse dentro del rebaño, no saber cuándo empieza una, la cola, la cabeza, y para principalmente cuidarse de los leones y las hienas. No dice nada de la documentación. Pero acá ponen cualquier pavada. Acá ponen cualquier pavada. Tenés que... Se tienen que informar un poquito más. Lo escriben, viste, para la gente, que vengan, ponen 2 huevadas y chao. ¿Nunca pensaste en trabajar acá? No. No, yo odio esto. Sí, bueno. Odio. Yo no estoy de acuerdo con que los animales vivan acá encerrados. Tienen que estar en su hábitat de origen. Aparte, te digo la verdad, esta cebra vive mejor que nosotros. ¿A vos te parece mejor que nosotros en el barro? ¿Sabés lo que vale en esta tierra, vos? ¿Viste dónde está metido el zoológico este? El barrio más caro de Buenos Aires. ¿Sabés lo que cuesta este pedacito de tierra donde está la cebra ahí chapuceando? Barro, ¿a vos te parece? Acá tenía que haber edificios, shopping, qué sé yo. Estas que son africanas, claro, sí, la cebra es africana, sí. Ahí está el dibujito, ahí le acertaron, con el dibujito le acertaron, son africanas. Lo que dice abajo no es tan así, ¿viste? Es una interpretación. La información tiene distintos tipos de interpretaciones. Acá interpretaron que las rayas las tienen para esconderse. ¿Qué se van a esconder? ¿A vos te parece? El pasto de amarillo y estas son blancas y negras. ¿Sabés cómo la ven los leones? Se la morfan al toque. No, entre ellas se van mimetizando. A linha editorial de TAL se baseia basicamente na diversidade cultural. Para nós é mais importante a representação geográfica de todos os países e povos da América Latina de que exigências e curadoria feitas pela qualidade de que um material é captado. Então, para nós é mais importante a representação de diversas vozes, de diversos países e comunidades da nossa região. E nós sabemos que há uma diferença em termos de produção audiovisual. Há níveis diferentes de produção audiovisual na nossa região. Alguns países e algumas comunidades têm uma excelência maior e tem uma certa diferença. Mas, para nós, o mais importante é a representatividade de todos. Para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar.
vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Ahí está el puente para cruzarlo, para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar sin ningún tipo de previsión. Así decía Mario Benedetti. Con estas palabras de nuestro querido Mario y desde Montevideo, su amada ciudad, le damos la bienvenida a todas y todos a esta primera emisión de los premios Yo Tardos. realmente vi a Do Montevideo crecer muchísimo en los últimos años y crecer en diversos sentidos, crecer en el nivel de profundidad, en la calidad de los proyectos, en la gente que viene. Y evidentemente me parece muy lindo que Uruguay se convierta en ese centro todos los años, a donde toda la gente relacionada al mundo documental quiere ir, a donde las televisoras quieren venir, quieren conocer los proyectos, quieren saber lo que en este momento quiere contar América Latina. Creo que el documental es una manera maravillosa de narrar América Latina en este momento. Y me parece que el Do Montevideo se está convirtiendo en este centro importantísimo que vibra, ¿verdad?, como América Latina, y en donde creo que al menos lo que a mí me toca, que es la participación de TAR y de las televisoras, hay como todos los años una gran expectativa. Esta noche decidimos estar aquí, del otro lado de las cámaras, trabajadores y trabajadoras de TV Pública Paraguay, para dejar un testimonio claro acerca de la importancia de que más allá de este momento político se respete el derecho de la ciudadanía paraguaya a comunicarse y a seguir construyendo aquí en la pantalla un escenario de diálogo y expresión cultural para todos y para todas. Agradecemos sinceramente la oportunidad que nos han dado de emprender este proyecto e instamos a ustedes, a toda la ciudadanía, a que intensifique sus esfuerzos para seguir haciendo de este medio un espacio auténticamente público, que contribuya a la consolidación de esta democracia que hoy se encuentra en crisis. Muchas gracias por todo y para terminar le quiero pedir a los compañeros un aplauso por todo este tiempo de trabajo y decirles a ustedes que finalmente depende de la ciudadanía, depende de ustedes. Agradecerles de corazón a todos los que nos acompañaron, en nombre de todos los compañeros que están aquí, y ojalá que haya mucha más TV Pública Paraguay. Ya te toca. La televisión pública de Paraguay se crea desde sociedad civil, nos invitan a poder discutir qué queríamos hacer en televisión pública. Yo realmente estaba viviendo en Inglaterra en el año 2008 cuando gana el gobierno de Lugo y decidí irme a Paraguay porque dije, qué gusto estar en ese país en este momento, ¿verdad? Cuando gana un proyecto que nadie esperaba que gane y cuando de alguna manera la ciudadanía empezaba a tener protagonismo en ciertos espacios, entre ellos el audiovisual. Nos invitaron a formar parte a mucha gente del mundo del cine, del audiovisual, o sea, gente que hace películas, documentales, cortos, etcétera. Y somos pocos, ¿verdad? Empezamos a ayudar a que este proyecto salga adelante y evidentemente en toda la misión, visión, valores del proyecto había una clara intención de que ese sea un instrumento que se le entregue a la ciudadanía, ¿verdad? Yo no tengo afiliación política ni tengo ningún tipo de militancia política, entonces me pidieron que pueda dirigir el proyecto en un primer momento y mi idea también era dirigir el proyecto hasta poder entregar un canal con cierto alcance, con un poquitito más, un poco más consolidado de lo que teníamos en un principio, que era una donación de Japón, un móvil, pero todavía mucha necesidad de hacer cosas. Y fue un proyecto muy rico porque nació un poco de reuniones con campesinos, con mujeres, con estudiantes, con académicos. Hicimos varias reuniones a preguntarles qué es lo que necesitan de un canal de televisión. Porque Paraguay lastimosamente tiene un cerco mediático feroz en el que la gente no se siente para nada parte de la creación y de la producción ni de productos audiovisuales ni de noticias. Es una realidad la que se vive en los medios y otra realidad la que vive la gente, ¿verdad? Entonces creíamos que este proyecto podía tener mucha fuerza en ese sentido y creemos que generó un entusiasmo. Es más, teníamos una dirección de políticas públicas y estratégicas para poder atraer a la sociedad civil hacia el proyecto y nos lanzamos con 17 programas nacionales, ¿verdad? Que era todo un desafío también.
Y evidentemente nos tocó un golpe de Estado en el momento en el que el proyecto empezaba a consolidarse y la gente, de alguna manera, cuando termina el juicio político y se destituye a Fernando Lugo, la gente estaba concentrada en una plaza, los canales dejan de transmitir y mucha de esa gente que sabía que televisión pública no teníamos todavía ni siquiera microondas, dependíamos de los canales privados, llega hasta la televisión pública porque sabían que nosotros no íbamos a hacer lo que hacían los canales privados. Entonces se convierte aquello en una resistencia de 3 días con un espacio que llamamos micrófono abierto, que se vio bastante, y a partir de eso mucha gente, yo siento que fue maravilloso para nosotros porque fue sentir que la ciudadanía podía apropiarse de ese espacio y dormir ahí, y acampar ahí, comer ahí, vivir ahí durante 3 días, hasta que finalmente entró el nuevo gobierno, ¿verdad? Pero fue como el último lugar de resistencia y creo que mucha gente también juzga la programación, la historia de TV Pública por esos 3 días. Y creo que es algo que es un poco injusto con un proceso que tuvo realmente una participación de toda la sociedad, pero que en un momento dado, en una crisis política, evidentemente yo creo que la gente ha tomado, la gente que estaba con necesidad de ser escuchada, ha tomado la postura y dijeron, esta es nuestra televisión, podemos ir ahí, podemos hablar ahí, podemos decir ahí lo que sentimos. Entonces fueron días muy difíciles, muy complicados para todos nosotros, pero incluso estamos orgullosos de haber llevado ese mismo micrófono a otros lugares donde había concentraciones de la gente que estaba tomando el país en ese momento y de seguir tratando de ser un canal imparcial, un canal objetivo. Entonces, esos momentos para mí están así como una nebulosa en la cabeza a veces, pero sí creo y estoy muy seguro de que estábamos construyendo un canal con absoluta pluralidad porque Lino Oviedo, que era un dirigente colorado histórico, Calega Laverna y mucha gente de otros partidos políticos vino al canal muchas más veces que el mismo Fernando Lugo. Entonces creo que en ese sentido siento que puedo decir que mi equipo hizo bien los deberes, cuidó esos detalles y lastimosamente lo que pasó en Paraguay, que para mí es un golpe de Estado claro, ¿verdad?, hizo que el proyecto se interrumpa y el proyecto no pueda continuar. Pero en ese sentido creo que vamos a ver qué pasa en este momento en Paraguay y ver si el proyecto tiene la posibilidad o no de seguir.